¿Alguna vez sentiste que todo por lo que luchaste, todo lo que amaste y soñaste, de repente se te escapaba de las manos? ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios permitió que perdieras algo tan valioso, algo que tanto te costó conseguir? ¿Qué harías si descubrieras hoy mismo que detrás de esa pérdida dolorosa, Cristo ya estaba preparando la mayor victoria de tu vida? Y si te dijera que aquello que pensaste que perdiste para siempre no era más que la semilla divina que Cristo plantó para multiplicar bendiciones inimaginables en tu vida, ¿podrías creerlo? Hoy descubrirás que lo que Dios permite que se vaya de tu vida siempre es reemplazado por algo infinitamente mejor y más abundante, algo que solo Él puede darte. Porque detrás de cada pérdida aparente, Cristo ha escondido un secreto poderoso que pocos conocen, que Él mismo es el experto en transformar derrotas en victorias, pérdidas en abundancia, tristeza en gozo eterno. Este video no es casualidad, es una cita divina entre tú y Dios, preparada especialmente para ti que estás atravesando este momento difícil. Quizás sientas que lo perdiste todo, pero quiero que sepas algo. Cristo está a punto de multiplicarte todo lo que creíste perdido. Hoy mismo recibirás revelaciones que te mostrarán cómo lo que consideraste una desgracia es, en realidad, parte del plan perfecto que Dios ya tenía trazado para bendecirte más allá de lo que jamás imaginaste. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que creyeron haber perdido todo, pero en realidad Dios estaba preparando el escenario para la mayor bendición de sus vidas. Hoy vamos a profundizar en esas historias y en esas promesas divinas. Durante los próximos minutos descubrirás cómo actúa Cristo cuando parece que todo se derrumba a nuestro alrededor. Conocerás los secretos espirituales que se esconden detrás de cada pérdida y cómo la multiplicación divina puede ocurrir en tu vida ahora mismo. Pero antes de empezar este estudio bíblico profundo y revelador, quiero que hagas algo muy importante. Comenta ahora mismo la frase "paz en Cristo". Al hacerlo, estás afirmando tu fe en que Jesús está al control, aún en medio de tus pérdidas y dificultades. Cada comentario es una oración poderosa que confirma tu confianza en Dios. Además, quiero pedirte algo más. Dale me gusta a este video. Cuando das like, no solo apoyas el canal, sino que obligas a YouTube a compartir este mensaje con muchas personas que también necesitan escuchar esta palabra poderosa. Tu acción puede significar la salvación y restauración de muchos que, como tú, hoy creen haberlo perdido todo. Qué privilegio tan grande poder expandir juntos la palabra de Dios. Si todavía no te has suscrito, recuerda esto. Muchas personas utilizan este canal como un templo virtual, como un refugio espiritual, porque quizás no tienen una iglesia cerca. Tu suscripción es un compromiso con tu fe y con Dios, diciendo claramente, estoy aquí, dispuesto a escuchar lo que Dios tiene para mí. Muchas veces la respuesta que buscas está justo aquí, esperando que abras tu corazón. Suscríbete y sé parte activa de esta comunidad de fe. Hoy te revelaré verdades espirituales profundas sobre cómo Cristo te multiplicará todo lo perdido. Quiero que sepas algo muy importante. Presta atención hasta el final, porque la penúltima enseñanza contiene una clave espiritual que puede desbloquear esa bendición multiplicada que tanto anhelas. Ahora prepárate, abre tu corazón y mantén tus ojos espirituales bien atentos, porque Cristo está a punto de revelarte cómo convertirá tus pérdidas en victorias. Empecemos con nuestro estudio. 2.2. La promesa de restauración. La historia de Job y el poder de la multiplicación divina. Cuando hablamos de pérdida, la historia de Job es quizás una de las más emblemáticas en la Biblia. Job, un hombre justo y temeroso de Dios, es conocido por haber experimentado la pérdida de prácticamente todo lo que tenía: su salud,
su riqueza, su familia y su honor. En un solo día, Job vio cómo su vida se desmoronaba ante sus ojos. Y sin embargo, a pesar de todo el sufrimiento, Job nos da una lección profunda sobre cómo Cristo transforma nuestras pérdidas en oportunidades para recibir una multiplicación divina que no solo restaura lo que se ha perdido, sino que lo multiplica abundantemente. La historia de Job comienza en el libro de Job, capítulo 1. Se nos dice que Job era perfecto y recto, un hombre que temía a Dios y se apartaba del mal. Job 1:1. Tenía una familia numerosa, era muy rico y gozaba de una vida tranquila y próspera. Sin embargo, en un giro sorprendente, Satanás desafió la fidelidad de Job ante Dios, sugiriendo que Job solo era fiel porque Dios lo había bendecido tanto. Satanás planteó la idea de que si Job perdiera sus bendiciones materiales, su fe se desplomaría. Entonces, Dios permitió que Job fuera probado, pero puso un límite a lo que Satanás podía hacerle. En un solo día, Job perdió todo: su ganado, sus tierras, su salud y, lo más doloroso, sus hijos. En Job 1:18-19 leemos: Mientras éste hablaba, vino otro y dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino de la parte del desierto, y dio contra los 4 cantones de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. El golpe fue devastador, pero la respuesta de Job nos da una perspectiva asombrosa. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró. Job 1:20. La adoración de Job en medio de su sufrimiento es un testimonio de su fe inquebrantable en Dios. A pesar de todo lo que había perdido, Job no culpó a Dios, ni se rebeló contra él. En lugar de gritar o renegar, Job dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Este acto de adoración, a pesar de la angustia más profunda, muestra la actitud que debemos tener cuando enfrentamos pérdidas en nuestra vida. Reconocer que todo lo que tenemos es un regalo de Dios y que, aunque experimentemos sufrimiento, nunca debemos dejar de bendecir su nombre. Job pasó por momentos de profunda desesperación, pero también de un arrepentimiento sincero, reconociendo que no podía comprender el plan completo de Dios. A lo largo de su sufrimiento, Job luchó con preguntas difíciles. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué un hombre justo tiene que sufrir de esta manera? En Job 3:11, Job dice: ¿Por qué no morí yo al nacer y perezca al salir del vientre? Estos pensamientos son naturales cuando nos enfrentamos a la tragedia y la pérdida. Pero incluso en sus momentos de duda, Job nunca dejó de buscar a Dios y de confiar en su soberanía. A medida que la historia avanza, vemos cómo Job fue confrontado no solo por su sufrimiento, sino también por las respuestas erróneas de sus amigos, quienes le dijeron que su sufrimiento debía ser consecuencia de su pecado. En lugar de consolarlo, acusaron a Job de haber hecho algo malo, lo que generó aún más confusión en su corazón. Sin embargo, Job, a pesar de los malentendidos y las acusaciones, mantuvo su integridad y siguió buscando respuestas en Dios. Dios, en su tiempo perfecto, finalmente respondió a Job. En Job 38, Dios le habla desde un torbellino, desafiando la comprensión humana de Job sobre la creación y el universo. Dios le pregunta a Job: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Job 38:2. Dios le recuerda a Job que aunque él es solo un ser humano, no puede entender todo lo que está sucediendo en el mundo. Las preguntas de Job, aunque legítimas, no eran suficientes para comprender la grandeza de los caminos de Dios. La respuesta de Dios a Job es un recordatorio de que nuestro entendimiento está limitado, pero la fidelidad de Dios es infinita. Dios le muestra a Job que Él está en control de todas las cosas, que es Él quien dirige la creación y quien tiene un propósito eterno en todas las situaciones.
incluso en el sufrimiento humano. Job, al escuchar la voz de Dios, se da cuenta de la magnitud de la sabiduría divina y responde humildemente: «He aquí, yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca». Job 44. La respuesta de Dios a Job no fue una explicación detallada del sufrimiento, sino una revelación de su soberanía y poder. Job, al comprender que Dios es más grande que cualquier sufrimiento, se arrepiente de su falta de comprensión y se postra en humildad. El arrepentimiento de Job y su disposición para aceptar la soberanía de Dios es lo que abre la puerta para su restauración. En Job 42:10 leemos: «Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él oró por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job». La restauración de Job no solo implicó la recuperación de sus bienes materiales, sino que Dios lo bendijo aún más. Job recibió más que lo que había perdido, y su vida se multiplicó de manera impresionante. Dios, en su infinita bondad, multiplicó lo que Job había perdido, tanto en riquezas como en bendiciones espirituales. La duplicación de sus riquezas simboliza cómo Dios puede restaurar y multiplicar todo lo que hemos perdido. Este principio de multiplicación divina es una verdad que vemos no solo en la historia de Job, sino a lo largo de toda la Biblia. Cuando Cristo nos llama a confiar en Él, incluso en los momentos de pérdida, Él nos promete que nuestras bendiciones serán multiplicadas. Jesús mismo habló de este principio cuando dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir». La vida de Job es un testimonio de que, aunque podamos pasar por periodos de angustia y dolor, no estamos siendo olvidados por Dios. De hecho, en muchos casos, Él usa esos tiempos de sufrimiento para prepararnos para una bendición mayor. Job pasó por su prueba, pero al final, la multiplicación que recibió fue mucho más grande de lo que hubiera imaginado. Esta restauración de Job no solo tiene que ver con bienes materiales, sino también con la restauración de su paz, su salud y su relación con Dios. La lección que podemos aprender de la historia de Job es que, incluso cuando creemos haber perdido todo, Cristo está trabajando en nosotros, preparándonos para algo más grande, algo que solo Él puede darnos. Job pensó que había llegado al final de su camino, pero en realidad estaba a punto de experimentar el principio de una nueva bendición, una bendición multiplicada. Cuando todo parece estar perdido, recuerda que Dios está preparando el escenario para restaurar y multiplicar todo lo que has perdido. La paciencia, la fidelidad y la obediencia a su voluntad en los momentos de prueba siempre darán fruto. A lo largo de la vida de Job, vemos que la multiplicación divina no solo se trata de lo material, sino de una restauración integral que abarca todo lo que perdimos. Dios no solo devolvió a Job lo que había perdido, sino que lo bendijo abundantemente y lo hizo mucho más grande y bendecido de lo que fue antes de la prueba. Este es el corazón de la multiplicación divina. Dios no solo te restaura, sino que te lleva a un nivel más alto, más allá de lo que podías imaginar. La clave está en confiar en Él durante la espera, sabiendo que cuando su tiempo llegue, verás la manifestación de su fidelidad y amor en tu vida, la restauración de la esperanza, la historia de Abraham y la multiplicación de su fe. En la vida de Abraham encontramos un testimonio impresionante de cómo Dios no solo restauró lo que parecía perdido, sino que multiplicó lo que Abraham había creído perdido para siempre. La historia de Abraham es un ejemplo claro de cómo la espera, la obediencia y la fe en el tiempo perfecto de Dios nos conducen a una multiplicación divina que excede nuestras expectativas.
Aunque Abraham y su esposa Sara vivieron años de dolor y desilusión debido a la falta de un hijo, Dios no solo restauró su esperanza, sino que la multiplicó más allá de lo que ellos pudieron haber imaginado. La promesa de un hijo, que parecía una imposibilidad para un hombre y una mujer de avanzada edad, se convirtió en el fundamento de una descendencia que llegaría a ser tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. La historia de Abraham comienza en Génesis 12, cuando Dios lo llama a salir de su tierra natal y dejar atrás su familia y su hogar. Dios le promete a Abraham que, a través de él, se bendecirán todas las naciones de la tierra. En Génesis 12, 2-3, Dios le dice: «Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Esta promesa era grandiosa, pero había un obstáculo crucial. Abraham y Sara no podían tener hijos. El tiempo pasaba, y la promesa de una gran descendencia parecía cada vez más imposible. A pesar de la dificultad y la espera, Abraham siguió confiando en la promesa de Dios. Sin embargo, la falta de un hijo comenzó a hacer mella en la fe de Abraham y Sara. En Génesis 16 vemos cómo Sara, frustrada por la falta de progreso y ya avanzada en edad, decide tomar las riendas de la situación de manera equivocada. Ella sugiere que Abraham tenga un hijo con su sierva Agar, para que a través de ella se cumpla la promesa de descendencia. Abraham, aunque en principio parece aceptar la sugerencia, no recibió la bendición que esperaba de esta decisión. Agar dio a luz a Ismael, pero Dios le dejó claro a Abraham que el hijo de la promesa aún estaba por llegar, y que no sería a través de Ismael, sino a través de Sara. En Génesis 17, Dios reafirma su promesa a Abraham, cambiando sus nombres y reafirmando que Sara sería la madre del hijo prometido. Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para su descendencia después de él. Génesis 17, 19. En este punto, Abraham y Sara ya eran muy mayores, y aunque Abraham tenía fe en Dios, la realidad de su edad avanzada les parecía un obstáculo insuperable. Sin embargo, Dios le aseguró a Abraham que nada era imposible para él. Este momento en la vida de Abraham es clave para entender la multiplicación divina. Cuando Abraham y Sara miraban su propia vida, todo parecía indicar que el cumplimiento de la promesa era una fantasía. Pero Dios, al llamar a Abraham a confiar en él y en su tiempo, estaba preparándolo para recibir una bendición mucho mayor de la que él hubiera podido imaginar. La multiplicación de la promesa no solo sería a través de un hijo, sino a través de una descendencia innumerable, que se multiplicaría en una nación completa. La paciencia y la fe de Abraham fueron fundamentales para que el tiempo de Dios se cumpliera. Finalmente, en Génesis 21, Dios cumplió su promesa. A pesar de la edad avanzada de Sara, ella dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Y visitó Jehová a Sara, como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y concibió Sara, y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Génesis 21, 1-2. Esta bendición, que parecía imposible, fue el inicio de la multiplicación divina en la vida de Abraham. Lo que parece un simple acto de restauración de la esperanza de Abraham es en realidad un testimonio del poder multiplicador de Dios. A través de Isaac, Abraham fue el padre de una nación que cambiaría el curso de la historia. No solo fue restaurado el deseo de Abraham de tener un hijo, sino que ese hijo fue el principio de una bendición que se multiplicaría en generaciones y naciones. La fe de Abraham
Al confiar en el tiempo de Dios y en la promesa divina, abrió la puerta a la multiplicación de bendiciones más allá de su propia vida. Lo que experimentó Abraham no es solo una historia de restauración, sino de multiplicación. Dios no solo restauró a Abraham la promesa de un hijo, sino que lo hizo de una manera tan grandiosa que, en última instancia, todos los pueblos de la tierra serían bendecidos a través de su descendencia. Este principio de multiplicación se puede ver en muchos aspectos de la vida cristiana. No solo se trata de lo que hemos perdido, sino de lo que Dios está dispuesto a hacer con lo que nos queda. En la espera, a menudo vemos lo que hemos perdido, pero en la multiplicación divina, Dios no solo restaura, sino que transforma y aumenta. El proceso de espera en la vida de Abraham también nos enseña sobre la importancia de la paciencia en el plan de Dios. En nuestra vida, cuando las promesas de Dios parecen demorarse, debemos recordar que su tiempo no es el nuestro. En la espera, Dios nos está formando, moldeando y preparándonos para recibir algo mucho más grande de lo que podríamos imaginar. La fe de Abraham no fue simplemente un acto de creer en algo distante, sino una constante confianza en que el tiempo de Dios era perfecto. En Romanos 4:20-21, el apóstol Pablo nos recuerda que Abraham no se debilitó en la fe, ni consideró su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, ni la esterilidad de la matriz de Sara. No dudó de la promesa de Dios por incredulidad. Antes bien, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La fe activa de Abraham en la espera fue lo que permitió la multiplicación de la promesa. La historia de Abraham también muestra que las bendiciones de Dios no son solo para nosotros, sino para las generaciones venideras. La multiplicación de la promesa de Abraham se extendió mucho más allá de su vida. Hoy en día, el pueblo de Israel, descendiente de Abraham, sigue siendo una nación de bendición para el mundo entero. Así como Abraham fue una bendición para su descendencia, nosotros también podemos ser instrumentos de bendición para los demás cuando confiamos en el plan divino de multiplicación. La promesa de Dios a Abraham, aunque dirigida a él, tuvo implicaciones que fueron mucho más allá de su vida personal. Del mismo modo, cuando confiamos en Dios durante nuestra espera, no solo recibimos restauración, sino que nuestras vidas se convierten en un canal a través del cual Dios puede multiplicar bendiciones que impactarán a otros. La fe en el tiempo de Dios no solo nos beneficia a nosotros, sino que también tiene un efecto multiplicador que puede tocar la vida de muchas personas. Dios le mostró a Abraham que, a través de la obediencia y la paciencia en el tiempo de espera, él no solo restauraría lo perdido, sino que lo multiplicaría de una manera extraordinaria. Esta lección de multiplicación no solo es relevante para los tiempos antiguos, sino también para nosotros hoy. Cuando confiamos en que Dios tiene el control y esperamos en Él, podemos estar seguros de que Él multiplicará no solo nuestras bendiciones materiales, sino también nuestras bendiciones espirituales, nuestras relaciones y nuestra influencia en el mundo. La historia de Abraham nos recuerda que las promesas de Dios no siempre se cumplen de inmediato, pero cuando llegan, son mucho mayores y más abundantes de lo que esperábamos. Al igual que Abraham, debemos aprender a esperar pacientemente, confiando en que el tiempo de Dios es perfecto y que todo lo que hemos perdido será multiplicado por Él, tanto en lo natural como en lo espiritual. En los momentos de espera, no nos olvidemos de que Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros, y que lo que parece una demora es en realidad un proceso de multiplicación divina.
Al igual que Abraham, cuando confiamos en el tiempo de Dios, veremos cómo Él restaura, transforma y multiplica nuestras vidas más allá de lo que podemos imaginar. La restauración de lo perdido, la vida de Moisés y la revelación del propósito divino. La vida de Moisés es una de las más impactantes en la Biblia, llena de sufrimiento, esperanza y restauración. A lo largo de su viaje, Moisés experimentó pérdidas significativas, pero a través de la intervención divina, estas pérdidas fueron transformadas en la preparación para cumplir un propósito mucho mayor que él mismo. La historia de Moisés es un ejemplo claro de cómo Dios, a través de su tiempo perfecto y su poder de restauración, puede tomar lo que hemos perdido y multiplicarlo para cumplir su propósito divino, no solo en nuestra vida, sino en la vida de generaciones enteras. Moisés, como muchos otros en la Biblia, comenzó su vida de una manera que parecía marcada por el sufrimiento. Nació en una época en la que los israelitas eran esclavos en Egipto y vivían bajo una opresión brutal. En un intento por controlar la población de los hebreos, el faraón decretó que todos los bebés varones hebreos fueran asesinados al nacer. Sin embargo, la madre de Moisés, al ver que su hijo era hermoso, decidió salvarlo. En un acto de fe y valentía, lo puso en una canasta y lo dejó a la deriva en el río Nilo, confiando en que Dios lo protegería. El plan de Dios para Moisés comenzó en ese momento. La hija del faraón encontró la canasta y al ver al niño, lo adoptó como su propio hijo. Moisés, quien fue rescatado de la muerte, creció en la casa del faraón, disfrutando de todos los privilegios de la corte egipcia. Sin embargo, aunque Moisés fue criado como un príncipe, su corazón siempre estuvo con su pueblo, los israelitas. En Éxodo 2, 11-12 leemos: Aconteció que en aquellos días, cuando Moisés ya era hombre, salió a sus hermanos y miró sus cargas, y vio a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, y miró a todas partes, y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Este acto de justicia por parte de Moisés, aunque motivado por un deseo genuino de liberar a su pueblo, lo llevó a una gran pérdida. Al darse cuenta de que su acción había sido descubierta, Moisés huyó de Egipto y se refugió en la tierra de Madián. Allí comenzó un nuevo capítulo en su vida, marcado por el aislamiento y el exilio. Moisés perdió su estatus de príncipe, su lugar en la corte egipcia y la oportunidad de liderar de inmediato a su pueblo. Pasó 40 años en el desierto, trabajando como pastor, un tiempo que parecía vacío y sin propósito. Sin embargo, el tiempo en el desierto no fue un tiempo perdido para Moisés, fue un tiempo de preparación. Moisés estaba siendo moldeado por Dios, y aunque no comprendiera la razón de su exilio, Dios estaba trabajando en él para convertirlo en el líder que necesitaría Israel. En veces, en nuestras propias vidas, experimentamos momentos de pérdida, de aislamiento y de frustración, y nos preguntamos por qué Dios permite que estemos en esos lugares. Sin embargo, al igual que Moisés, debemos confiar en que esos tiempos son parte del proceso de formación que nos prepara para el propósito divino. En Éxodo 3, Moisés recibe el llamado que cambiará el curso de su vida. Un día, mientras pastoreaba las ovejas en el monte Horeb, vio una zarza ardiente que no se consumía. Al acercarse, escuchó la voz de Dios llamándolo: Moisés, Moisés. Éxodo 3:4. Este fue el momento de revelación para Moisés, un momento divino en el que Dios le reveló su plan para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Dios le dijo: He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, porque conozco sus angustias. Éxodo 3:7. Moisés,
quien había perdido tanto en su vida, ahora estaba siendo llamado a ser el instrumento de Dios para la restauración de su pueblo. Dios le dio a Moisés un propósito divino: ser el líder que guiaría a los israelitas hacia la libertad. Sin embargo, Moisés, aunque había sido preparado durante años en el desierto, dudaba de su capacidad. En Éxodo 3:11, Moisés le dijo a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés, al igual que muchos de nosotros, se sentía insuficiente y temeroso de enfrentar el desafío que tenía por delante. Se sentía como alguien que había perdido todo: su posición, su confianza, su identidad como líder. Sin embargo, Dios le respondió con una promesa: yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Esta promesa, que resuena a lo largo de toda la Biblia, es la clave para entender cómo Dios restaura lo perdido y multiplica nuestras bendiciones. La respuesta de Dios a la duda de Moisés no fue una explicación de su habilidad, sino una afirmación de la presencia divina. El hecho de que Dios estuviera con Moisés era suficiente para que el propósito divino se cumpliera. De la misma manera, cuando sentimos que hemos perdido nuestra capacidad o que estamos demasiado lejos del propósito de Dios, Él nos recuerda que lo que importa no es nuestra habilidad, sino su presencia con nosotros. A lo largo de la historia de Moisés, vemos cómo la restauración y multiplicación divina no solo se refiere a lo que perdió, sino a lo que Dios estaba a punto de hacer a través de él. Moisés comenzó a ver cómo Dios lo utilizaba para liberar a los israelitas de la opresión egipcia. A través de una serie de plagas, Dios demostró su poder, y Moisés, aunque temeroso y lleno de dudas, fue el instrumento que guiaría a Israel hacia la libertad. Cada paso que Moisés dio en obediencia a Dios fue un paso hacia la restauración de lo perdido, tanto para él como para su pueblo. La historia de Moisés también nos enseña que, incluso cuando enfrentamos dificultades y pruebas, el propósito divino para nuestras vidas no se ve alterado por nuestras circunstancias. Moisés, al igual que muchos de nosotros, enfrentó obstáculos y momentos de duda, pero a través de su obediencia y la presencia constante de Dios, vio cómo lo que había perdido en su vida fue restaurado y multiplicado. Dios no solo restauró la vida de Moisés, sino que lo usó para traer liberación a toda una nación. En Éxodo 12, después de la última plaga, los israelitas finalmente fueron liberados de la esclavitud en Egipto. El propósito que Dios había revelado a Moisés se cumplió en ese momento. La restauración no solo significaba que los israelitas fueran liberados de la opresión, sino que también significaba que Moisés había sido transformado. La multiplicación de las bendiciones de Dios no solo se dio en términos de la liberación física de su pueblo, sino también en el fortalecimiento del carácter de Moisés y en su rol como líder del pueblo elegido. La historia de Moisés nos enseña que la restauración de lo perdido no es solo la restauración de lo material, sino también una transformación profunda del propósito de vida. Moisés, quien una vez fue un fugitivo y un hombre de dudas, se convirtió en el líder que condujo a millones hacia la libertad, y su vida se multiplicó más allá de lo que podría haber imaginado. Dios lo usó para realizar su plan de redención, no solo para él, sino para toda la nación de Israel. En nuestras propias vidas, cuando sentimos que hemos perdido algo importante, debemos recordar que no estamos solos. Dios, al igual que con Moisés, tiene un propósito divino que va más allá de nuestras pérdidas. Él tiene el poder de restaurar lo que hemos perdido y multiplicar nuestras bendiciones. Al igual que Moisés, debemos aprender a confiar en que la presencia de Dios con nosotros es suficiente para cumplir con su plan en nuestras vidas.
La restauración de lo perdido no solo implica la recuperación de lo material, sino también una revelación más profunda de su propósito divino. Hoy, si estás atravesando una temporada de pérdida o de duda, recuerda la vida de Moisés. Dios no solo restaurará lo que has perdido, sino que lo multiplicará. Él tiene un plan divino para ti, y aunque no siempre comprendamos el proceso, podemos confiar en que su tiempo y su voluntad son perfectos. La historia de Moisés es un testimonio de que, a través de la obediencia y la fe en el tiempo de Dios, lo que parecía perdido se convierte en una bendición multiplicada para todos los involucrados. La espera que trae bendición, la historia de Ruth y la multiplicación en tiempos de escasez. La vida de Ruth es una historia de amor, fidelidad y esperanza que demuestra cómo, incluso en los momentos más difíciles, Dios puede transformar las circunstancias más oscuras en una multiplicación abundante de bendiciones. Ruth, una mujer moabita que experimentó la tragedia y la pérdida, es un ejemplo claro de cómo Dios puede tomar lo que parecía perdido, lo que parecía estar en ruinas, y restaurarlo con creces, cumpliendo su propósito divino de manera inesperada. A través de su vida, podemos ver cómo la espera en Dios y la fidelidad a su propósito puede traer una multiplicación que no solo cambia nuestra vida, sino que también puede impactar generaciones futuras. La historia de Ruth comienza con una tragedia. Ella era una mujer moabita que se casó con un hombre israelita llamado Elimelech. Juntos vivieron en la tierra de Moab y tuvieron 2 hijos. Sin embargo, debido a una gran hambruna en Israel, Elimelech decidió trasladarse con su familia a Moab en busca de mejores condiciones. Allí, después de algún tiempo, Elimelech murió, dejando a Ruth, su nuera, y a su suegra Noemí en una situación vulnerable. Noemí, después de la muerte de su esposo, también perdió a sus 2 hijos, lo que la dejó completamente sola y en una situación de profunda desesperación. En Ruth 1:5 leemos: «Y murieron también ambos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido». La pérdida de su esposo y de sus hijos dejó a Noemí en una situación desoladora. En esa época, ser viuda sin hijos significaba una vida de extrema pobreza y vulnerabilidad, ya que las mujeres dependían de los hombres para su sustento. La situación de Noemí parecía sombría, pero lo que Noemí no sabía era que su vida estaba a punto de tomar un giro radical, gracias a la fidelidad y la decisión de su nuera Ruth. En medio de esta tragedia, Noemí decide regresar a su tierra natal, Israel, y le dice a sus nueras, Orfa y Ruth, que regresen a sus casas en Moab, ya que ella no tenía cómo ofrecerles un futuro. Orfa decide volver a su gente, pero Ruth, con una fe y lealtad inquebrantables, hace una promesa a Noemí que cambiaría el curso de su vida para siempre. En Ruth 1:16-17, Ruth dice: «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Jehová me haga así, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2». Ruth demuestra una lealtad profunda, no solo hacia Noemí, sino también hacia el Dios de Israel. Esta decisión fue un acto de fe y obediencia a la voluntad de Dios, aunque en ese momento no sabía lo que el futuro le deparaba. Al seguir a Noemí y a Israel, Ruth dejó atrás su tierra natal, su familia y su cultura, y eligió seguir al pueblo de Dios, confiando en que Él la guiaría a un futuro mejor. Al llegar a Belén, la ciudad de Noemí, Ruth y Noemí se encontraron en una situación extremadamente difícil. No tenían recursos y la pobreza era su única compañía. Sin embargo, Ruth, al ver la necesidad de su suegra, decidió trabajar en los campos para recolectar espigas.
En Ruth 2:2 nos dice, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y espigar entre las gavillas, tras aquel a quien yo hallare gracia. Esta actitud de trabajo y determinación muestra la humildad y la disposición de Ruth para hacer lo que fuera necesario para sobrevivir, confiando en que Dios proveería. En su búsqueda, Ruth terminó trabajando en el campo de Booz, un hombre rico y respetable, pariente de Noemí. Booz, al ver la dedicación y la bondad de Ruth, le mostró favor, permitiéndole recoger más espigas de las que normalmente se le permitiría a una viuda. En Ruth 2:10-12 leemos, entonces ella, postrándose sobre su rostro, le hizo reverencia y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos, para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra, después de la muerte de tu marido, y cómo dejaste a tu padre y a tu madre, y la tierra donde naciste, y viniste a un pueblo que no conocías antes. El favor que Ruth recibió de Booz no fue casualidad. Este encuentro fue orquestado por Dios, que estaba preparando el terreno para una restauración y multiplicación divina que cambiaría la vida de Ruth y de Noemí para siempre. Booz, reconociendo la bondad de Ruth, la protege y la asegura de que siempre tendrá suficiente para ella y para Noemí. La bondad de Ruth y su fe en Dios fueron recompensadas con una multiplicación inesperada. No solo encontró trabajo en los campos de Booz, sino que también encontró favor y protección, lo que la colocó en una posición de bendición. Al ver la oportunidad que se le presentaba, Noemí ideó un plan para que Ruth se casara con Booz, ya que él era un pariente cercano y podía redimir a la familia de Noemí, tomando a Ruth como esposa y asegurando la continuación del linaje. En Ruth 3:11-13, Noemí instruye a Ruth a acercarse a Booz, mientras él descansaba, y le pide que la redima. Ruth, obedeciendo a la sabiduría de Noemí, sigue las instrucciones, y Booz, al ver la situación, acepta el desafío, prometiendo hacer todo lo que estuviera en sus manos para redimirla, aunque primero debía resolver una cuestión legal con un pariente más cercano. Finalmente, en Ruth 4:13, se nos dice que tomó Booz a Ruth, y ella fue su mujer, y se unió a ella, y Jehová le dio que concibiera, y dio a luz un hijo. Lo que parecía un destino marcado por la pérdida y la pobreza para Ruth, se transformó en una restauración y multiplicación divina. Dios no solo restauró a Ruth al darle un esposo y un hogar, sino que la bendijo con un hijo. Este hijo, Obed, se convirtió en el abuelo del rey David y en la genealogía de Jesús, Mateo 1:5, lo que muestra cómo la fidelidad y la espera en Dios no solo trajeron restauración a la vida de Ruth, sino que también impactaron el plan de redención de Dios para el mundo entero. La vida de Ruth es un testimonio de cómo Dios puede multiplicar nuestras bendiciones, incluso en medio de la escasez y la desesperación. Ruth, al principio, parecía estar perdiendo todo: su esposo, su patria y su seguridad. Sin embargo, a través de su fe, lealtad y obediencia, Dios no solo la restauró, sino que la colocó en una posición de bendición que trascendería generaciones. Dios usó su vida y su obediencia para cumplir un propósito mayor que ella misma podía comprender en ese momento. Este principio de restauración y multiplicación se aplica en nuestras vidas hoy. Aunque enfrentemos pérdidas, situaciones difíciles y momentos de desesperanza, podemos estar seguros de que Dios tiene el poder de restaurar lo que hemos perdido y multiplicarlo de maneras que solo Él puede hacer. Ruth, una mujer extranjera y viuda, pasó de ser una persona marginal a ser parte de la genealogía de Jesús, una bendición para todas las naciones. Si en este momento te sientes como Ruth,
enfrentando la pérdida y la escasez, recuerda que tu fidelidad y confianza en Dios abrirán las puertas a una restauración y multiplicación divinas que superarán tus expectativas. Dios no solo restaura lo perdido, sino que te lleva a un nivel de bendición y propósito que impactará generaciones. Tu espera, tu fe y tu obediencia son los ingredientes esenciales para ver cómo Dios multiplicará todo lo que has perdido, transformando tu dolor en gozo y tu escasez en abundancia. La multiplicación en la adversidad. La historia de Elías y la viuda de Sarepta. La vida del profeta Elías está llena de momentos de milagros y poder divino. A través de Elías, vemos cómo Dios obra en momentos de gran necesidad y desesperación, multiplicando los recursos y transformando la adversidad en abundancia. Una de las historias más significativas de la vida de Elías es su encuentro con la viuda de Sarepta, una mujer que en medio de una gran crisis experimentó una multiplicación divina que restauró su esperanza y su provisión. La historia de Elías y la viuda de Sarepta es un claro ejemplo de cómo, cuando nos enfrentamos a la escasez, la obediencia a la voz de Dios puede resultar en una multiplicación milagrosa que no solo satisface nuestras necesidades, sino que nos da más de lo que imaginamos. La historia comienza en 1 Reyes 17, cuando Dios envió al profeta Elías para que se enfrentara al rey Acab de Israel, quien había llevado al pueblo a la idolatría y a la maldad. Como resultado de la desobediencia de Israel, Dios le ordenó a Elías que declarara una sequía en la tierra, una sequía que duraría varios años. En 1 Reyes 17:1, Elías le dijo al rey Acab: «Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». La sequía que Elías proclamó trajo consigo una gran escasez. Las cosechas se perdieron y la comida y el agua escaseaban en todo Israel. Sin embargo, Dios, que siempre provee para los que obedecen su llamado, le dijo a Elías que se fuera a un arroyo en el este de Jordán, donde él lo alimentaría. En 1 Reyes 17:4-6 se nos dice que Dios envió cuervos para que le trajeran pan y carne, y Elías bebió del arroyo. Pero cuando el arroyo se secó debido a la sequía, Dios le ordenó a Elías ir a Sarepta, una ciudad en Fenicia, donde había una viuda que lo alimentaría. Sarepta era una ciudad fuera de Israel, un lugar donde los israelitas no solían ir, ya que era tierra extranjera. Pero Dios tenía un propósito divino al enviar a Elías a Sarepta. La viuda a la que Elías debía acudir no era una mujer rica ni poderosa, era una mujer que estaba pasando por su propia escasez. En 1 Reyes 17:10-11 leemos: «Y se levantó Elías, y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó, y le dijo: «Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba». Y yendo ella a traérsela, él le dijo: «Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano». La viuda, al escuchar la petición de Elías, le responde que, en realidad, no tiene nada más que un poco de harina y aceite. Ella le cuenta que está recogiendo leña para hacer la última comida para ella y su hijo, porque no tienen más recursos, y luego morirán de hambre. En 1 Reyes 17:12, la mujer le dice a Elías: «Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan, sino solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la botijo. Y ahora recogía 2 leñas para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir». La situación de esta mujer parecía desesperada. Ella no tenía esperanza de sobrevivir, y todo lo que le quedaba era un poco de harina y aceite para una última comida. Sin embargo, lo que ella no sabía era que Dios estaba a punto de multiplicar lo que ella tenía, no solo para salvarla, sino para bendecirla abundantemente. Elías, confiando en la palabra de Dios, le da una instrucción muy clara: «No temas, ve, haz como has dicho,
Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida bajo la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Primero de Reyes 17:13. El profeta le da una promesa sorprendente. Si ella obedece y le da primero lo que tiene a él, Dios multiplicará lo que tiene, y nunca les faltará comida hasta que la sequía termine. En Primero Reyes 17:14, Elías le dice: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite del abotijo disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La obediencia de la viuda a la palabra de Elías fue un acto de fe. Aunque tenía muy poco, decidió confiar en Dios y dar lo que tenía. En ese momento su fe fue recompensada de manera milagrosa. La viuda hizo lo que Elías le pidió y de inmediato el milagro ocurrió. La harina de la tinaja nunca se acabó y el aceite en la botijo nunca faltó. En Primero Reyes 17:15-16 leemos: fue ella, hizo conforme a la palabra de Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite del abotijo menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Lo que parecía una pequeña porción de harina y aceite fue multiplicado divinamente. Dios no solo proveyó lo suficiente para esa comida, sino que la provisión continuó durante toda la duración de la sequía. La obediencia de la viuda a la instrucción divina resultó en una multiplicación milagrosa que no solo satisficieron su necesidad inmediata, sino que les permitió sobrevivir hasta que la lluvia regresó y la tierra fue restaurada. Este milagro es un claro ejemplo de cómo, cuando obedecemos la voz de Dios, Él puede multiplicar lo que tenemos, aunque parezca poco, y usarlo para cumplir su propósito en nuestras vidas. La viuda, que estaba al borde de la desesperación, encontró en su obediencia a Dios una fuente de bendición inagotable. Su acción de fe no solo cambió su vida, sino que también le permitió ser un instrumento de bendición para Elías, para su familia y para todos los que dependían de esa provisión. El principio que vemos en esta historia es claro. Cuando confiamos en Dios, aunque nuestras circunstancias parezcan limitadas, Él tiene la capacidad de multiplicar nuestros recursos. La viuda no solo recibió lo que necesitaba para sobrevivir, sino que también recibió una bendición duradera. Lo que parecía un final inminente para ella y su hijo se transformó en una oportunidad para experimentar la provisión abundante de Dios. A lo largo de la historia vemos cómo Dios multiplica lo que tenemos, no para que lo guardemos solo para nosotros mismos, sino para que podamos ser de bendición para otros. Elías, quien fue el primero en recibir la comida, también vivió gracias a la obediencia de la viuda. Este acto de fe y obediencia produjo una bendición que se extendió más allá de lo que la viuda había imaginado. Al dar lo poco que tenía, ella fue parte de un milagro que impactó la vida de otros y cumplió el propósito divino en su vida. En nuestras propias vidas, cuando nos encontramos en situaciones de escasez, como la viuda, es fácil perder la esperanza y pensar que no tenemos nada que ofrecer. Sin embargo, lo que esta historia nos enseña es que cuando damos lo que tenemos, cuando confiamos en que Dios puede multiplicar lo que parece pequeño, Él lo usa para hacer grandes cosas. Dios puede transformar nuestra escasez en abundancia, nuestra falta de recursos en una fuente inagotable y nuestra desesperación en esperanza. La historia de la viuda de Sarepta también nos recuerda que Dios tiene la capacidad de tomar lo que hemos perdido y multiplicarlo en una bendición mucho mayor de lo que imaginamos. La multiplicación divina no solo satisface nuestras necesidades, sino que nos lleva a un lugar donde podemos ser de bendición para los demás, cumpliendo el propósito que Dios tiene para nuestras vidas.
Cuando obedecemos su llamado, incluso en medio de la escasez, vemos cómo Él puede hacer más de lo que pensamos, de lo que pedimos o de lo que imaginamos. Así que, si en este momento te encuentras en una situación de escasez, recuerda la historia de la viuda de Sarepta. No subestimes lo que tienes, por pequeño que parezca. Dios puede multiplicar tus recursos y llevarte a un lugar de bendición y abundancia. La obediencia a su voz, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles, puede abrir la puerta a una multiplicación divina que no solo cambiará tu vida, sino que también será un testimonio para otros de la fidelidad y el poder de Dios. La restauración a través de la obediencia. La historia de David y el regreso de lo perdido. La vida de David es un testimonio de cómo la obediencia a Dios en medio de la adversidad puede resultar en una restauración y multiplicación que excede cualquier expectativa. Desde su juventud, cuando fue ungido para ser rey de Israel, hasta los momentos más oscuros de su vida, David experimentó profundas pérdidas, traiciones y derrotas. Sin embargo, lo que parece una serie de derrotas, Dios lo usó para restaurar, multiplicar y bendecir a David, cumpliendo sus promesas y llevando a cabo un plan mucho más grande de lo que él jamás podría haber imaginado. La historia de David, especialmente en su encuentro con lo perdido y su restauración, es un ejemplo poderoso de cómo la obediencia y la fe en el tiempo divino resultan en la multiplicación de bendiciones, incluso en los momentos de crisis. Uno de los momentos clave en la vida de David que ilustra la restauración y la multiplicación de lo perdido ocurre en 1 Samuel 30, cuando David y sus hombres regresan a la ciudad de Siclag después de una batalla. Al llegar, descubren que los amalecitas han invadido la ciudad, quemado todo a su paso y llevado cautivas a todas las mujeres y niños, incluidos los hijos y esposas de los hombres de David. En 1 Samuel 33:4, leemos: Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, he aquí que ésta estaba quemada, y sus mujeres, y sus hijos, y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y el pueblo que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Este momento de desesperación es crucial, porque David, al igual que sus hombres, estaba devastado por la pérdida de su familia y sus bienes. Sin embargo, en medio de su dolor, David decidió buscar la ayuda de Dios. En lugar de ceder al temor y la desesperación, David recurrió a Dios en oración. En 1 Samuel 36:8, leemos que, al ver el sufrimiento de su gente, David se fortaleció en Jehová su Dios. Luego preguntó a Dios: ¿perseguiré a esta compañía? ¿La alcanzaré? Y le respondió: persíguelas, porque ciertamente las alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. La respuesta de Dios fue clara. David debía perseguir a los amalecitas, y con su ayuda recuperaría todo lo que se había perdido. Esta instrucción de Dios es significativa porque muestra que, incluso cuando todo parece perdido, Dios tiene el poder de restaurar lo que hemos perdido. La obediencia de David a la palabra de Dios fue crucial, ya que su fe y confianza en las promesas de Dios lo llevaron a actuar con valentía, a pesar del miedo y la tristeza que sentía. David, siguiendo la dirección de Dios, reunió a sus hombres y persiguió a los amalecitas. En el camino, David y su ejército se encontraron con un egipcio que había quedado atrás por los amalecitas, y, al preguntarle sobre la ubicación de los invasores, el egipcio les dio información clave. En 1 Samuel 30, 16, 17 leemos: Y él los guió, y he aquí que hallaron a los amalecitas esparcidos por toda aquella campiña, comiendo, bebiendo y celebrando gran fiesta, a causa de todos los bienes que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los derrotó David desde el crepúsculo hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno.
excepto 400 jóvenes que montaron camellos y huyeron. David, obedeciendo la dirección de Dios, logró recuperar a todas las personas y bienes que los amalecitas habían llevado. La victoria de David no solo fue una restauración de lo que había perdido, sino una multiplicación. En 1 Samuel 30, 19, 20 se nos dice: nada les faltó, ni pequeño ni grande, ni hijos ni hijas, ni spoils, ni nada de lo que les habían quitado. Todo lo recuperaron David. Y tomó David todos los rebaños y los ganados, los cuales fueron delante de aquel otro ganado, diciendo: este es el botín de David. Lo que parecía perdido para siempre fue devuelto a David en abundancia. Este acto de restauración fue más que un simple regreso de lo que había sido arrebatado. Fue un testimonio del poder de Dios para multiplicar lo perdido y devolverlo con creces. Además de restaurar lo que había sido robado, David recibió aún más de lo que había perdido, lo que le permitió no solo recuperar lo que había sido destruido, sino también bendecir a otros con la abundancia que había recibido. La multiplicación no solo se dio en términos de bienes materiales, sino también en la forma en que David compartió con los que no habían podido unirse a la batalla, asegurándose de que todos, incluidos los que se quedaron atrás, fueran bendecidos con el botín. La historia de David y la viuda de Sarepta son ejemplos de cómo Dios restaura y multiplica lo perdido en momentos de escasez. Pero la lección que debemos aprender de la vida de David es que la clave para esa restauración y multiplicación radica en nuestra obediencia a la palabra de Dios. Cuando Dios nos da una instrucción clara, nuestra respuesta debe ser inmediata y confiada, sabiendo que Él tiene el poder de restaurar lo que hemos perdido y multiplicarlo, de manera que no solo satisfaga nuestras necesidades, sino que también impacte a otros. Al igual que David, a veces enfrentamos situaciones de pérdida que parecen irreparables. La tristeza, el dolor y la desesperación nos invaden, pero al igual que David, debemos aprender a fortalecer nuestra fe en Dios, buscar su guía y obedecer su palabra. Cuando lo hacemos, Dios no solo nos restaura, sino que también nos multiplica de maneras que nunca imaginamos. Nuestra obediencia a su voluntad, incluso en medio de la prueba, se convierte en el canal a través del cual Dios puede traer la multiplicación a nuestra vida. David no solo recuperó lo que había perdido, sino que lo que Dios hizo en su vida fue más allá de la restauración. La multiplicación que experimentó no solo fue un retorno de sus posesiones, sino una bendición mucho más grande, que incluía la victoria sobre sus enemigos y el aumento de su influencia y poder. Lo que parecía el fin de la esperanza para David fue en realidad el principio de una nueva bendición. Este principio se aplica a todos los aspectos de nuestra vida. A veces, cuando parece que hemos perdido algo valioso, puede ser el momento en el que Dios nos está preparando para una multiplicación que solo Él puede hacer. La restauración de lo perdido no es solo la vuelta a lo que teníamos, sino el inicio de algo más grande y más significativo que será usado para la gloria de Dios. Cuando sigues la voluntad de Dios y te sometes a su tiempo, como David hizo, verás cómo la obediencia y la fe en Él no solo restauran lo que has perdido, sino que te colocan en un lugar de bendición y abundancia que excede todo lo que pudieras haber imaginado. Dios es el experto en transformar las pérdidas en victorias, y el tiempo perfecto de Él siempre culmina en una restauración completa y una multiplicación sobrenatural. Si en este momento estás enfrentando la sensación de haber perdido algo valioso, recuerda que no estás solo. Al igual que David, sigue buscando a Dios, fortalece tu fe en su palabra y sigue adelante en obediencia. Verás cómo, en su tiempo perfecto, Dios restaurará todo lo que has perdido y lo multiplicará para su gloria y para el bien de otros.
La obediencia en los momentos de adversidad siempre traerá una cosecha abundante. La fe que transforma. La historia de José y la multiplicación de la bendición. La historia de José es una de las más poderosas y edificantes de la Biblia. A través de ella podemos ver cómo la fe, la paciencia y la obediencia a Dios pueden transformar las pérdidas más dolorosas en un destino de bendición y multiplicación. José, hijo de Jacob, vivió una vida marcada por la traición, el sufrimiento y la injusticia, pero a través de todo esto, Dios utilizó cada momento para moldearlo, restaurarlo y multiplicar sus bendiciones, no solo para él, sino para toda una nación. La historia de José es un claro ejemplo de cómo, aunque pasemos por momentos difíciles, Dios está trabajando en nosotros, y lo que perdemos no es el final, sino el comienzo de algo mucho mayor. José comenzó su vida en una posición de privilegio. Era el hijo favorito de su padre Jacob, quien lo amaba más que a sus hermanos, y le dio una túnica de muchos colores, lo que aumentó los celos y la animosidad entre ellos. En Génesis 37, 3, 4 se nos dice: «Y Jacob amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de colores». Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron, y no podían hablarle pacíficamente. Los celos de los hermanos de José fueron tan intensos que finalmente lo traicionaron, arrojándolo a una cisterna y vendiéndolo como esclavo a unos mercaderes ismaelitas. La vida de José cambió drásticamente en un abrir y cerrar de ojos. De ser el hijo favorito, pasó a ser un esclavo en Egipto, lejos de su familia y de su tierra. Esta primera gran pérdida en la vida de José no fue solo una pérdida material, sino también una pérdida emocional y relacional. El rechazo y la traición de sus propios hermanos lo dejaron marcado, pero José no permitió que su dolor lo separara de la fe en Dios. Al llegar a Egipto, José fue vendido a un hombre llamado Potifar, oficial del faraón. A pesar de ser un esclavo, José se distinguió por su integridad y dedicación al trabajo, y Potifar le confió la administración de su casa. Sin embargo, la esposa de Potifar intentó seducir a José, y cuando él rechazó sus avances, ella lo acusó falsamente de intento de violación. Como resultado, José fue encarcelado injustamente. En Génesis 39, 19, 20 leemos: «Y aconteció que, oyendo su amo las palabras de su mujer, que le decía: Tu siervo me ha tratado así, se encendió su ira, y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey». La prisión, sin duda, representó otra gran pérdida en la vida de José. Había perdido su libertad, su reputación y la oportunidad de cumplir con el sueño de grandeza que Dios le había dado años antes. Sin embargo, incluso en la prisión, la fe de José no se apagó. En lugar de rendirse, siguió mostrando fidelidad a Dios en todo lo que hacía. En Génesis 39, 21, 23 se nos dice que Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José todos los presos que había en aquella cárcel, y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. El favor de Dios sobre José, incluso en la cárcel, fue un testimonio de que, aunque José parecía estar en su punto más bajo, Dios no lo había abandonado. En la cárcel, José tuvo la oportunidad de interpretar los sueños de dos oficiales del faraón, el copero y el panadero, lo que más tarde jugaría un papel crucial en su restauración. Después de interpretar los sueños correctamente, José les pidió que cuando fueran liberados se acordaran de él ante el faraón. Pero el copero se olvidó de él, lo que retrasó aún más su liberación. El tiempo pasó, y José estuvo en la cárcel durante más tiempo del que probablemente habría esperado, pero él nunca perdió su fe. Un día,
el faraón tuvo dos sueños que ninguno de sus magos y sabios pudo interpretar. En ese momento, el copero recordó a José y lo recomendó ante el faraón. En Génesis 41:14 se nos dice: entonces el faraón mandó a llamar a José, y lo hicieron salir deprisa de la cárcel, y le afeitó, y se cambió de ropa, y vino a Faraón. José, confiando en Dios, interpretó los sueños del faraón, prediciendo 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambre. El faraón, impresionado por la sabiduría de José, lo nombró gobernador de Egipto, dándole autoridad para almacenar los granos durante los años de abundancia y preparar al pueblo para la hambruna. La restauración de José fue asombrosa. De ser un esclavo, pasó a ser el segundo al mando de Egipto, el hombre más poderoso después del faraón. La obediencia de José a Dios y su fidelidad a lo largo de las adversidades lo colocaron en una posición de influencia y autoridad. En Génesis 41:46 se nos dice: y José tenía 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió de la presencia de Faraón y pasó por toda la tierra de Egipto. La multiplicación de las bendiciones en la vida de José no fue solo material. A través de su fe y obediencia, Dios no solo restauró todo lo que José había perdido, sino que lo usó para salvar a muchas personas, incluyendo a su propia familia. Durante los años de hambre, sus hermanos, que habían traicionado a José, vinieron a Egipto en busca de comida. José los reconoció, pero ellos no lo reconocieron a él. En ese momento José tuvo la oportunidad de vengarse, pero en lugar de eso, eligió perdonarlos, demostrando una gran madurez espiritual. En Génesis 45:4-7, José les dice: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. La decisión de José de perdonar a sus hermanos es un reflejo de la transformación que Dios había hecho en su corazón. A través de las dificultades, Dios había moldeado a José en un líder sabio, compasivo y lleno de gracia. José comprendió que lo que sus hermanos le hicieron no era el fin de su historia, sino parte del plan de Dios para la salvación de muchas personas. La obediencia de José, a lo largo de su vida, no solo resultó en la restauración de lo perdido, sino en la multiplicación de las bendiciones de Dios, que se extendieron a toda su familia y a toda una nación. La historia de José nos enseña que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, incluso en medio de las pérdidas más grandes. La obediencia a Dios y la fe en su tiempo perfecto son las claves para ver cómo lo que hemos perdido puede ser restaurado y multiplicado. José no solo recuperó lo que había perdido, sino que lo que recibió fue mucho más grande de lo que podía haber imaginado. La multiplicación de las bendiciones no solo se refiere a lo material, sino también a la transformación espiritual que Dios obra en nosotros a través de la prueba. La historia de José también nos muestra que, cuando Dios nos da un sueño o una promesa, no importa cuán difíciles sean las circunstancias, Él es fiel para cumplir su palabra. La espera, la fidelidad y la obediencia en medio de la adversidad son las que abren la puerta a una bendición multiplicada. José podría haber renunciado, podría haber rendido su fe, pero eligió seguir confiando en Dios, y ese fue el principio de su restauración. Al igual que José, cuando nos enfrentamos a la adversidad, podemos confiar en que Dios está obrando en nuestra vida. La obediencia a Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables, siempre nos lleva a una multiplicación de bendiciones que superará nuestras expectativas. Si en este momento te sientes como José, atrapado en la incertidumbre o en la pérdida, recuerda que tu obediencia y tu fe en el tiempo perfecto de Dios traerán restauración y multiplicación a tu vida.
y lo que pensaste que habías perdido se transformará en una bendición mucho mayor. La fidelidad que produce multiplicación, la historia de Salomón y la sabiduría que trae bendición. La vida del rey Salomón, hijo del rey David, es un ejemplo claro de cómo la fidelidad y la búsqueda de la sabiduría de Dios pueden traer una multiplicación de bendiciones en todas las áreas de la vida. Salomón, quien comenzó su reinado con una solicitud humilde de sabiduría en lugar de riquezas o poder, experimentó una multiplicación que no solo le otorgó grandes riquezas y fama, sino también un reinado próspero que impactó a su nación y a las naciones circundantes. La historia de Salomón nos enseña que cuando priorizamos la sabiduría y la obediencia a Dios por encima de las riquezas y el poder mundano, Él puede multiplicar nuestras bendiciones de manera que van mucho más allá de lo que podríamos haber imaginado. Salomón ascendió al trono de Israel después de la muerte de su padre, el rey David. A pesar de ser joven y relativamente inexperto, Salomón comenzó su reinado con un acto de fidelidad a Dios. En 1 Reyes 3:5-9, Salomón tuvo un encuentro con Dios en Gabaón, donde Dios le ofreció cualquier cosa que deseara. En lugar de pedir riquezas, poder o larga vida, Salomón pidió sabiduría para gobernar bien a su pueblo. Da, pues, a tu siervo un corazón entendimiento para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. 1 Reyes 3:9. Esta solicitud de sabiduría reflejó una humildad y una sabiduría innatas en Salomón que agradaron a Dios profundamente. Dios, al ver la sinceridad y la humildad de Salomón, no solo le dio la sabiduría que pidió, sino también riquezas, honor y poder, cosas que Salomón nunca había solicitado. En 1 Reyes 3:12-13, Dios le respondió: He aquí que te he dado según tu palabra, he aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, de manera que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti lo habrá. Y también te he dado lo que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes no haya ninguno como tú en todos tus días. Este es el principio clave de la multiplicación divina. Cuando pedimos lo que es conforme a la voluntad de Dios, cuando buscamos su sabiduría y su guía, Él no solo satisface esa solicitud, sino que nos da mucho más de lo que imaginamos. La sabiduría que Salomón pidió fue la base de una multiplicación que se extendió a su reino y a la prosperidad de su pueblo. Durante el reinado de Salomón, Dios le dio la sabiduría para gobernar con justicia y equidad, lo que hizo que su reino fuera conocido por su paz, prosperidad y orden. Una de las historias más conocidas de la sabiduría de Salomón es el juicio en el que dos mujeres acudieron ante él, ambas reclamando ser la madre de un niño. Salomón, utilizando una sabiduría divina, propuso dividir al niño en dos, pero la verdadera madre, movida por su amor, estuvo dispuesta a renunciar a su reclamo para salvar la vida del niño. Salomón, al ver su disposición, decretó que ella fuera la madre del niño. Esta historia es un testimonio del discernimiento divino que Salomón poseía, un discernimiento que resultó en la confianza de su pueblo y en la bendición de Dios sobre su reinado. La sabiduría que Salomón recibió no solo le permitió gobernar con justicia, sino que también trajo consigo una multiplicación de riquezas y honor. Durante su reinado, Salomón edificó el Templo de Jerusalén, una de las mayores obras arquitectónicas de la época. El templo no solo fue un lugar de adoración, sino un símbolo de la presencia de Dios en Israel. La construcción del templo fue un acto de fidelidad a Dios, y al completarlo, Salomón experimentó una gran bendición. La riqueza de su reino, que Dios le había dado, se multiplicó aún más, y las naciones vecinas vinieron a visitarlo, atraídas por su sabiduría y por la prosperidad de Israel. En 1 Reyes 10:23-24 leemos: Y el rey Salomón
excedió a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría, y toda la tierra procuraba ver el rostro de Salomón, para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. La multiplicación de la bendición de Dios sobre Salomón también se reflejó en la prosperidad material. El reino de Salomón era famoso por su riqueza y por el comercio que florecía bajo su reinado. Salomón estableció alianzas con otras naciones, lo que permitió que el comercio prosperara. En 1 Reyes 10, 14, 15, se nos dice que el peso del oro que venía a Salomón cada año era de 666 talentos de oro, sin contar los de los mercaderes y el de los traficantes, y todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra trajeron oro y plata a Salomón. Este nivel de prosperidad y riqueza no era simplemente el resultado de la astucia humana o de la habilidad para negociar, sino una multiplicación directa de la bendición de Dios. Salomón pidió sabiduría, y Dios le dio no solo sabiduría, sino también prosperidad, honor y poder, porque había puesto a Dios primero en su vida. Sin embargo, la historia de Salomón también nos enseña que la multiplicación de bendiciones viene con responsabilidades. A lo largo de su vida, Salomón comenzó a desviarse de la fidelidad a Dios, particularmente a través de sus alianzas con otras naciones y sus matrimonios con mujeres extranjeras que no compartían su fe. En 1 Reyes 11:1-2 leemos que Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: «No os lleguéis a ellas, ni ellas se lleguen a vosotros». A pesar de la sabiduría que Salomón había recibido, su inclinación hacia los ídolos y su desobediencia a los mandamientos de Dios trajeron consecuencias. En 1 Reyes 11:9-11 se nos dice que Jehová se encolerizó contra Salomón, porque su corazón se apartó de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado que no siguiera a otros dioses, mas no guardó lo que Jehová le mandó. Como resultado, Dios le anunció que el reino de Israel sería dividido después de su muerte. Este giro en la historia de Salomón nos recuerda que, aunque la multiplicación de bendiciones es una promesa de Dios para aquellos que buscan su sabiduría y obedecen su voluntad, también debemos mantenernos fieles a Él en todo momento. La sabiduría de Dios no solo se trata de lo que recibimos, sino también de cómo usamos lo que se nos da. La verdadera bendición y multiplicación vienen cuando seguimos fielmente los caminos de Dios y mantenemos nuestro corazón enfocado en Él. A través de la vida de Salomón, aprendemos que cuando ponemos a Dios en primer lugar y buscamos su sabiduría, Él puede multiplicar nuestras bendiciones más allá de lo que imaginamos. Salomón, con su petición de sabiduría, mostró que lo que más necesitamos es el entendimiento de Dios. Y cuando eso se convierte en nuestra prioridad, las bendiciones materiales, el poder y la prosperidad siguen como un resultado natural de la fidelidad a Dios. Sin embargo, también vemos que la multiplicación de bendiciones conlleva una gran responsabilidad, y que debemos mantenernos firmes en nuestra obediencia a Dios. Si te encuentras buscando dirección, sabiduría o bendiciones en tu vida, recuerda la historia de Salomón. Si pides sabiduría a Dios, Él te la dará, y con ella Él puede multiplicar no solo lo que tienes, sino también tu influencia, tu paz y tu capacidad para impactar a otros. La fidelidad a Dios y la búsqueda de su sabiduría son las claves para ver la multiplicación de bendiciones en tu vida, tanto espirituales como materiales. La historia de Salomón nos muestra que el verdadero poder de la multiplicación divina está en la sabiduría de Dios, que nunca se agota y siempre lleva a la prosperidad y a la paz que solo Él puede ofrecer. La restauración de la honra, la historia de Esther y la multiplicación de la gracia divina.
La historia de Esther es un ejemplo impresionante de cómo la fidelidad a Dios y el valor en momentos de crisis pueden llevar a una restauración de honra y una multiplicación de bendiciones para toda una nación. Esther, una joven huérfana que fue llevada al palacio del rey Asuero, Jerjes, pasó de ser una mujer en una posición vulnerable a convertirse en la reina de Persia, un puesto de gran poder y responsabilidad. A través de su valentía y obediencia a Dios, Esther no solo salvó a su pueblo, sino que también experimentó una multiplicación de gracia divina que la elevó y la puso en una posición de influencia, lo que cambió el destino de miles de personas. La historia comienza en un tiempo de gran tensión para el pueblo de Israel. Los judíos vivían como exiliados en Persia bajo el gobierno del rey Asuero. En el libro de Esther se nos cuenta cómo la reina Vasti fue destituida por desobedecer al rey, y el rey, en busca de una nueva reina, organizó un concurso para elegir a la mujer más hermosa de todo el imperio. Esther, una joven huérfana y adoptada por su primo Mardoqueo, fue llevada al palacio y, a pesar de sus humildes orígenes, encontró gracia en los ojos del rey. En Esther 2:17 se nos dice: «Y el rey Asuero amó a Esther más que a todas las mujeres, y ella halló gracia y benevolencia ante él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti». Lo que parecía ser una serie de eventos casuales, Esther ser llevada al palacio y ser elegida reina, fue en realidad un plan divino en acción. Dios había permitido que Esther fuera colocada en una posición de gran influencia para un propósito mucho mayor: salvar a su pueblo, los judíos, de la destrucción. Esther no sabía en ese momento el propósito que Dios tenía para ella, pero su obediencia y humildad ante la providencia divina la prepararon para el momento decisivo. Mientras Esther ascendía en el palacio, el malvado Hamán, el primer ministro del rey, se levantó con un odio feroz hacia los judíos, especialmente hacia Mardoqueo, el primo de Esther, quien se negó a inclinarse ante él. En venganza, Hamán convenció al rey de emitir un edicto que condenaba a todos los judíos a ser exterminados. En Esther 3:13 se nos dice: «Y enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey Asuero para que se destruyeran, mataran y aniquilaran a todos los judíos, desde el joven hasta el viejo, las mujeres y los niños, en un mismo día». Cuando Mardoqueo se enteró del edicto, se vistió de cilicio y ceniza y envió un mensaje a Esther, pidiéndole que intercediera ante el rey por su pueblo. Esther, al principio, temió enfrentar al rey sin ser llamada, ya que hacerlo sin su invitación podía significar la muerte. Sin embargo, Mardoqueo le recordó que quizás ella había llegado a la realeza para tal momento como este, para salvar a los judíos. En Esther 4:14, Mardoqueo le dijo: «¿Quién sabe si para esta hora has llegado a ser reina?». Esther, comprendiendo la importancia de la situación, decidió actuar con valentía. En Esther 4:16 dijo: «Ve, junta a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también y mis doncellas ayunaremos igualmente, y entonces iré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca». Esta declaración muestra la profunda fe de Esther en que Dios la estaba guiando y dándole el valor para hacer lo que parecía imposible. Aunque no sabía cómo terminaría la situación, ella confiaba en que su obediencia a la voluntad de Dios abriría la puerta a la salvación. El acto de valentía de Esther no solo fue un acto de obediencia, sino también de sabiduría divina. Ella organizó un banquete para el rey y Hamán, y en ese banquete, después de crear un ambiente de confianza, reveló su identidad como judía y expuso el plan malvado de Amán. El rey Asuero, enfurecido por la maldad de Amán, ordenó que él fuera colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo,
el hombre que había salvado al rey de un complot. En Esther 7:10 leemos: «Y colgaron a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo, y el furor del rey se calmó». La restauración de la honra de los judíos y la intervención de Esther no solo resultaron en la salvación de su pueblo, sino que también trajeron consigo una multiplicación de bendiciones. El rey Asuero, al reconocer la valentía y la fidelidad de Esther, le otorgó a Mardoqueo el puesto que Amán había tenido, y emitió un nuevo edicto que permitía a los judíos defenderse de sus enemigos. En Esther 8:15 se nos dice: «Y salió Mardoqueo de la presencia del rey, con vestido real, con corona de oro y manto de lino y púrpura, y la ciudad de Susa se regocijó y se alegró». La multiplicación de las bendiciones no se limitó a la posición y el poder de Mardoqueo, sino que también se reflejó en la paz y la prosperidad que llegaron al pueblo de Israel. Los judíos, que estaban al borde de la destrucción, fueron no solo salvados, sino que recibieron una honra y un poder que antes no habían tenido. Esther, por su valentía y obediencia, no solo fue restaurada en su honor, sino que también fue una fuente de restauración y multiplicación para toda una nación. La historia de Esther es una lección sobre cómo la obediencia a Dios en momentos de crisis puede traer una restauración no solo de lo perdido, sino una multiplicación de bendiciones. Cuando seguimos el propósito divino, incluso en momentos de gran temor y dificultad, Dios usa nuestras acciones para cambiar el destino de muchos, y a menudo lo que parece una situación desesperada es el escenario perfecto para su intervención. Esther, al igual que muchos otros personajes bíblicos, mostró que cuando elegimos ser obedientes a la dirección de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen contrarias, podemos ser instrumentos de multiplicación divina. Su valentía no solo la llevó a la realeza, sino que transformó el futuro de los judíos, restaurando su honra y seguridad. En nuestra vida, cuando nos enfrentamos a momentos de desafío, podemos recordar la historia de Esther como un recordatorio de que, cuando obedecemos a Dios y confiamos en su plan, Él puede traer restauración, honra y multiplicación a nuestras vidas, incluso cuando todo parece perdido. La historia de Esther nos enseña también la importancia de la sabiduría divina y de la acción en el momento adecuado. Esther no solo tuvo la valentía de acercarse al rey, sino que lo hizo con sabiduría, creando una atmósfera de confianza antes de revelar la verdad. Dios no solo nos da el valor para enfrentar nuestros desafíos, sino también la sabiduría para actuar de la manera correcta. Cuando confiamos en su dirección, vemos cómo Él multiplica las oportunidades y bendiciones en nuestra vida, incluso cuando enfrentamos obstáculos aparentemente insuperables. Si en este momento sientes que estás pasando por un tiempo de crisis o desesperación, recuerda la historia de Esther. Dios te ha puesto en tu lugar de influencia, y como Esther, puedes ser un instrumento de cambio y multiplicación para muchos. La obediencia, la sabiduría y la fe en el propósito de Dios son las claves para ver cómo, incluso en los momentos más oscuros, Él puede restaurar lo perdido y multiplicar las bendiciones en tu vida. La historia de Esther nos recuerda que cuando somos fieles, Dios no solo restaura lo que hemos perdido, sino que nos da mucho más de lo que pedimos o imaginamos. La multiplicación de la gracia, la historia de la viuda de los profetas y el milagro del aceite. La historia de la viuda de los profetas, encontrada en 2 Reyes 4, es una de las historias más conmovedoras y poderosas que nos muestran cómo, en medio de la pobreza y la desesperación, Dios tiene el poder de multiplicar nuestras bendiciones. A través de esta historia, aprendemos que cuando nos entregamos por completo a la obediencia a Dios, Él puede transformar nuestras limitaciones en abundancia. La viuda, que se encontraba al borde de la ruina, experimentó una intervención divina que no solo restauró su vida,
sino que también le permitió prosperar de manera inesperada. Este milagro de multiplicación es un claro testimonio del poder de Dios para transformar lo que parece imposible en una bendición abundante. La historia comienza con la viuda de un profeta que, después de la muerte de su esposo, se encuentra en una situación desesperada. El esposo de la mujer había sido un hombre de Dios, un profeta, y aunque había sido fiel a Dios, la viuda se encontraba ahora sin recursos. Su situación empeoró cuando los acreedores vinieron a exigir el pago de una deuda que su esposo había dejado, y la viuda no tenía medios para pagar. Según las leyes de la época, si alguien no podía pagar sus deudas, sus hijos podían ser tomados como esclavos para saldar la deuda. En 2 Reyes 4:1 se nos dice: la mujer de uno de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomar 2 de mis hijos por siervos. La mujer se encontraba en una crisis extrema. No solo había perdido a su esposo, sino que ahora enfrentaba la posibilidad de perder a sus hijos, lo que la sumía aún más en la desesperación. Ella no tenía nada que ofrecer, nada con lo que pudiera solucionar su problema. Sin embargo, en su desesperación, acudió al profeta Eliseo buscando ayuda. Esta es una lección importante. En nuestros momentos de desesperación debemos acudir a Dios, quien tiene el poder de transformar nuestras circunstancias y proveer para nuestras necesidades. Eliseo, al escuchar la historia de la viuda, le hizo una pregunta aparentemente sencilla, pero llena de profundidad. ¿Qué te haré yo? ¿Qué tienes en casa? Reyes 4:2. La mujer respondió que solo tenía una pequeña jarra de aceite. Aunque su respuesta refleja la extrema pobreza en la que se encontraba, también muestra la disposición de la mujer a reconocer lo que tenía, aunque fuera poco. Hay veces, cuando estamos en medio de la escasez, podemos ver solo lo que no tenemos, pero Dios siempre nos invita a ver lo que sí tenemos, aunque nos parezca insignificante. Eliseo, guiado por el Espíritu de Dios, le dio una instrucción muy peculiar. Ve, pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vacías, no pocas. Luego, entra, cierra la puerta sobre ti y sobre tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Reyes 4:3-4. Esta instrucción no solo era un acto de fe, sino también un acto de obediencia. La viuda debía confiar en que, aunque solo tenía un poco de aceite, Dios iba a multiplicarlo para llenar todas las vasijas que ella pudiera conseguir. La mujer obedeció a la palabra de Eliseo y fue a pedir vasijas prestadas. Cuando regresó a su casa, ella y sus hijos comenzaron a llenar las vasijas con el aceite que había en su pequeña jarra. Para sorpresa de la viuda, el aceite no se agotó. Por el contrario, la jarra nunca dejó de derramar aceite hasta que todas las vasijas estuvieron llenas. En 2 Reyes 4:5-6 se nos dice: y se fue de él, y cerró la puerta tras sí y tras sus hijos. Ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos: tráeme aún otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces el aceite cesó. Este milagro es un poderoso recordatorio de que Dios es capaz de multiplicar lo poco que tenemos cuando ponemos nuestra confianza en Él. La viuda, que al principio pensaba que no tenía nada, descubrió que tenía lo suficiente para experimentar una intervención divina. Dios no solo proveyó lo que ella necesitaba, sino que lo hizo en abundancia. El aceite dejó de fluir solo cuando ya no había más vasijas para llenar, lo que muestra que en el reino de Dios la abundancia no tiene límites, excepto los que nosotros mismos ponemos. Eliseo, al ver lo que había ocurrido, le dio una instrucción final a la viuda.
Ve, vende el aceite y paga a tu acreedor, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Segundas Reyes 4:7. No solo había suficiente aceite para pagar la deuda, sino que también había suficiente para que la viuda y sus hijos vivieran de ello. Lo que comenzó como una pequeña cantidad de aceite se convirtió en una fuente de provisión que transformó la vida de la viuda y sus hijos. Este acto de obediencia y fe no solo restauró lo que ella había perdido, sino que la bendijo con abundancia. Este milagro nos enseña varios principios clave sobre la multiplicación divina. La obediencia a la palabra de Dios trae bendición. La viuda podría haber dudado o rechazado la instrucción de Eliseo, pero en su humildad y fe obedeció sin cuestionar. La obediencia a las instrucciones de Dios, incluso cuando no entendemos el proceso, siempre trae consigo bendiciones. En nuestra vida, cuando seguimos las directrices de Dios con fe, Él se encarga de multiplicar lo que tenemos. Dios usa lo que tenemos, por pequeño que sea. La viuda tenía solo un poco de aceite, algo que podría haberse considerado insignificante. Sin embargo, Dios usó esa pequeña cantidad para hacer un milagro de multiplicación. En nuestras vidas, cuando sentimos que no tenemos suficientes recursos, habilidades o talentos, debemos recordar que Dios puede usar lo que tenemos, por pequeño que sea, para hacer algo grande. No importa cuán insignificante nos parezca lo que tenemos, cuando lo ponemos en las manos de Dios, Él puede multiplicarlo. Dios provee más que lo necesario. La viuda no solo pagó su deuda, sino que también tuvo suficiente para vivir con sus hijos. Dios no solo satisface nuestras necesidades inmediatas, sino que en su generosidad nos provee más de lo que necesitamos. La multiplicación de Dios siempre va más allá de lo que imaginamos, y su provisión es abundante. La fe desbloquea la abundancia. La viuda demostró una fe activa al pedir las vasijas prestadas. Si ella no hubiera actuado en fe, el milagro no habría ocurrido. La fe no es solo creer que Dios puede hacer algo. La fe es tomar medidas basadas en esa creencia. En nuestra vida, cuando actuamos en fe y seguimos las instrucciones de Dios, estamos abriendo la puerta para que Él haga milagros en nuestras vidas. El milagro es tanto físico como espiritual. Este milagro no solo rescató a la viuda de la pobreza, sino que también la restauró emocional y espiritualmente. La viuda, que en un momento pensó que todo estaba perdido, experimentó la bondad y la provisión de Dios. Este acto de gracia no solo cambió sus circunstancias externas, sino que también fortaleció su fe en un Dios que provee abundantemente. El milagro de la multiplicación del aceite es una lección poderosa para nosotros hoy. Muchas veces nos encontramos en situaciones donde creemos que lo que tenemos no es suficiente para enfrentar nuestros desafíos. Sin embargo, la historia de la viuda nos recuerda que lo que parece insuficiente en nuestras manos, cuando se pone en las manos de Dios, se convierte en algo capaz de transformar nuestra vida. Dios tiene el poder de multiplicar lo poco que tenemos, no solo para cubrir nuestras necesidades, sino para bendecirnos en abundancia. Si en este momento te sientes como la viuda, con la sensación de que no tienes nada que ofrecer, recuerda que Dios ve lo que tienes. Lo que parece pequeño y limitado en tus manos es abundante en las manos de Dios. La clave es la obediencia, la fe y la disposición a confiar en su provisión. Él es capaz de multiplicar lo que tenemos y usarlo para transformar nuestras vidas y nuestras circunstancias. Lo que pensabas que era un final se convierte en un nuevo comienzo lleno de bendiciones y abundancia. Has llegado hasta aquí. Y déjame decirte algo muy importante. Muy pocas personas llegan hasta el final de un video como este.
Quiero felicitarte de todo corazón por haber dedicado tu tiempo y atención a lo largo de esta reflexión. El hecho de que estés aquí al final es un testimonio de tu fe y de tu deseo de crecer espiritualmente. No solo has escuchado, sino que has recibido lo que Dios tenía preparado para ti en este momento. Cada minuto que has invertido en este contenido ha sido una inversión en tu vida y en tu relación con Dios. No te imaginas lo especial y único que eres por haber llegado hasta el final. Este es un paso importante en tu caminar de fe. Ahora quiero hacerte una invitación que va más allá de solo este video. Si has llegado hasta aquí es porque estás comprometido con tu crecimiento espiritual y te invito a mostrar tu compromiso de manera aún más clara. Quiero que dejes un comentario que refleje por qué has llegado hasta el final de este video, algo que muestre tu gratitud, tu compromiso y tu deseo de ver más de lo que Dios tiene para ti. Comenta la siguiente frase: no hay escasez que me detenga, porque el Dios que multiplica está conmigo. Este comentario no solo es una expresión de lo que has vivido a lo largo de este video, sino una declaración de fe que compartes con todos los demás. Queremos saber los nombres de aquellos elegidos que, como tú, llegaron hasta el final y han experimentado esta palabra de transformación. Aprovecho para recordarte la importancia de compartir este video. Muchas veces el mensaje que Dios tiene para nosotros no es solo para nuestra vida, sino también para los que nos rodean. Al compartir este contenido, no solo estás ayudando a otros a crecer en su fe, sino que estás contribuyendo a la expansión del reino de Dios. Cada vez que compartes este video, estás siendo parte de algo mucho más grande que tú, llevando la palabra de Dios a aquellos que necesitan escucharla. Y no olvides que suscribirte a este canal es esencial. Si no lo has hecho aún, quiero que reflexiones sobre lo que significa. Imagina que un amigo te pide que te suscribas a su canal, porque sabes que lo que él ofrece puede transformar tu vida. La suscripción es ese compromiso con el crecimiento, con la abundancia, con la multiplicación de lo que Dios tiene preparado para ti. Si no te has suscrito aún, ¿qué estás esperando? No puedes seguir recibiendo bendiciones si no abres la puerta de acceso a más contenido que pueda alimentar tu alma y fortalecer tu espíritu. Así que hazlo ahora mismo. No seas de aquellos que disfrutan de la comida sin estar dispuestos a ir a la cocina a prepararla. Suscríbete y únete a esta comunidad que con cada video te acerca más a la multiplicación de bendiciones que Dios tiene para ti. Y una vez que lo hagas, quiero animarte a que no solo te detengas aquí, sino que sigas viendo más de nuestros videos. Al igual que cuando enciendes una chispa y si la alimentas con leña, la llama crece, lo mismo sucede con tu fe. Necesitas mantener esa llama encendida y este canal es el lugar donde puedes encontrar la madera para seguir alimentando ese fuego. Cada video que veas es como un tronco más que alimenta esa llama de fe, esperanza y propósito. No te conformes con un solo video, sino sigue alimentándote con todo lo que tenemos para ti. Quiero que ahora, mientras te despides de este video, tomes unos minutos para quedarte quieto, en silencio, y experimentar la paz que solo Dios puede darte. Aprovecha este momento para cerrar tus ojos, poner tu corazón en actitud de gratitud y alabar a Dios por todo lo que has recibido hoy. Dale gracias por las bendiciones, por la sabiduría que has recibido, por la restauración y multiplicación que ya están en camino. No te apresures a hacer otra cosa. Quédate en este momento de conexión con el Señor y ofrece una oración sincera de alabanza y agradecimiento. No pares el video, no apagues la luz de este momento, porque la conexión con Dios es vital. Antes de irte, quiero que sepas que la decisión que has tomado de seguir este contenido es un testimonio de tu fe. No dejes que la vida te desvíe del camino que estás recorriendo.
Cada vez que te enfrentes a dificultades o momentos de incertidumbre, recuerda que el mismo Dios que multiplicó lo poco que tenía la viuda, que restauró la honra de Esther y que transformó la vida de José, también puede hacer lo mismo en tu vida. Nada es imposible para Él. Finalmente, quiero que sepas que estamos aquí para ti. Cada video, cada enseñanza, está pensada para ayudarte a crecer, multiplicar tu fe y mantener esa llama encendida. No te detengas. Comenta, comparte, suscríbete y sigue adelante en este camino de abundancia que Dios tiene para ti. Que Dios te bendiga enormemente y te guíe hacia más victorias. Nos vemos en el siguiente video.